Bueno, si a ustedes les parece, ya siendo las 2:08, ya ahí está entrando la doctora Paula. Así que vamos a comenzar con esta segunda jornada del curso de rotantes. Bueno, hoy tenemos el honor de que ya haya llegado acá el doctor Guillermo Álvarez, presidente del SLAM, así que ya estamos todos. Ahora podemos empezar. Bueno, hoy toca hablar de trasplante y bueno, la charla que me toca a mí es evolución del trasplante renal a largo plazo. Vamos a tratar de repasando. Es una agenda, yo no sé hacer agendas cortas, pero en general vamos a hablar algo de la supervivencia del trasplante, vamos a hablar un poco de la situación del trasplante en el mundo, en la región latinoamericana y en Argentina, sin hablar demasiado porque yo voy a dar una charla después en el Congreso un poco hablando de la actualidad del donante vivo. El objetivo principal era lograr la evolución del trasplante a largo plazo y ese va a ser nuestro principal objetivo. Y luego vamos a poner foco en el paciente, foco en el injerto, vamos a hablar algo de la adherencia, compartirles algo de la experiencia del uso del tacrolimus XL, hablando un poco de la experiencia y de la adherencia. Algunas nuevas estrategias para el monitoreo. ¿Qué barreras tenemos en nuestra región para superar estos obstáculos? Y algunas conclusiones. Bueno, como ustedes saben, el trasplante en el mundo sigue creciendo. Como ustedes pueden ver, están todos los trasplantes en violeta. Tenemos algunos donantes fallecidos, la segunda curva, y la tercera curva que es donante vivo. Creo que es un pool de donantes que nosotros tenemos que expandir aún más. Si bien tenemos datos hasta el 2020, esos son datos de OPTN, ustedes ven que en el 2020 han caído gran parte de los programas, sobre todo de donante vivo y también de donante fallecido en general. Pero bueno, eso ya se está recuperando post pandemia, que la verdad que tuvo un impacto muy grande entre nosotros. Pero ¿qué sucede? Así como van creciendo los trasplantes, también todavía tenemos la pérdida del injerto como uno de nuestros principales problemas a tener en cuenta. Y ustedes fíjense, desde las diferentes etapas que han ido surgiendo, en la primera etapa del trasplante, ya hemos superado el año de trasplante con creces, no hemos tenido mayores inconvenientes para que hoy cualquier equipo de trasplante logre menos del 15% de rechazo agudo. Pero eso a largo plazo no es tan fácil de lograr. Entonces, cuando uno hablaba de la definición de éxito de un trasplante renal, nosotros hablábamos de que es la evolución a corto plazo, de un año post-trasplante, y fue lo que históricamente todas las compañías, todas las agencias como la FDA usaban para probar una droga, inclusive. La tasa de supervivencia de estos pacientes injertos se utilizó en gran parte por SRTR, UNOS, los financiadores de salud, los propios pacientes de Estados Unidos. Hoy nuestros pacientes, acá en Argentina pasa, pueden entrar al Sintra, al sistema, y se fijan perfectamente cuántos trasplantes hace tal equipo. Esto todavía no tiene los datos de sobrevida, pero pronto los van a tener incluidos para poder elegir donde ellos quieran. Eso pasa en Estados Unidos. Y la FDA utilizó este triple endpoint, o sea, sobrevida del paciente, injerto y tasa de rechazo agudo al año, como uno de los principales objetivos. Y eso hoy debería estar cambiando, porque hay otros focos. Y esto fue de la mano del advenimiento de las diferentes drogas a lo largo del trasplante. Como ustedes pueden ver, donde se bifurcan las drogas y cae considerablemente en gris el rechazo agudo, y supera ampliamente la sobrevida al año, es con el advenimiento de la ciclosporina. Los anticalcinemínicos en general lograron una sobrevida que tenemos hasta la actualidad, y luego de eso se incorporaron anticuerpos monoclonales, los Emetor, el Tuximab, el Antizumab, y en su momento el FTY, que no dio tan buenos resultados. Bueno, aún en el rechazo agudo, que sigue siendo un problema,
vemos que a lo largo del tiempo ha disminuido considerablemente. Si ustedes se fijan en la curva de su izquierda, pueden ver que tanto para donante fallecido como donante vivo, el rechazo fue cayendo hasta menos del 20% a lo largo de los años. Y también eso se pudo registrar en los diferentes grupos etarios. Entonces, en mayores de 65 también lo pudimos lograr a largo plazo. Cuando nosotros vemos si es que el rechazo agudo todavía en la evolución a largo plazo sigue siendo un tema muy importante, consideramos a una base de datos que para mí es una de las mejores del mundo, que es la australiana y la de Nueva Zelanda, en donde luego de analizar 13.600 trasplantes, teniendo en cuenta el rechazo entre el primer mes y el sexto mes, pudieron ver qué impacto tenían las diferentes consideraciones en general. Y eso sigue teniendo importancia, sobre todo por muerte cardiovascular y muerte por cáncer, se asocia también en gran medida a aquellos que tienen más rechazo. Obviamente hay más inmunosupresión y consideramos que ese es un tema que aún tiene vigencia y por lo tanto hay que seguir apostando a controlar. La supervivencia óptima, ¿a qué es igual? Es igual a un estado saludable del injerto. Para el estado saludable del injerto acá podemos comparar diálisis versus trasplante y podemos ver que a medida que los pacientes son más jóvenes, tienen menos comorbilidades, hay mayor ganancia, mayor expectativa de vida en esos pacientes. Y muchos de esos pacientes están muy similares a la expectativa de vida de la población general, sobre todo en los jóvenes y que tienen pocas comorbilidades, que no es la población que atendemos nosotros sobre todo. Y a medida que ustedes ven el segundo asterisco y el tercero, es cuando mayor cantidad de comorbilidades tenemos en ese grupo. Y por lo tanto la sobrevida, la expectativa de vida en general va cayendo. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo principal? Y lograr que el trasplante funcione lo más que podamos. Hoy en día lo habremos logrado y bueno, este es un trabajo de Emilio Poggio, de este amigo nuestro de Cleveland, en donde él pudo demostrar, haciendo un verdadero análisis de grupos etarios en diferentes momentos del trasplante, analizaron la base de datos URDS y ahí analizaron casi 300.000 trasplantes entre donantes vivos, fallecidos y retransplantes, desde el 95 hasta el 2017 en diferentes grupos etarios, con una edad promedio de 50, con predominio de donantes fallecidos. La mayoría de estos datos estaban en el Medicare, estaban en lo que se considera acá para nosotros el PAMI, digamos que le decimos. Y bueno, se formaron 5 grupos basados en los diferentes momentos del trasplante, a ver si realmente el trasplante había aumentado su sobrevida en el tiempo. Y lo que se pudo ver son datos muy interesantes, la verdad, con todo lo que hace Emilio. Al año, a los 3, a los 5 y a los 10 años, en la parte de arriba, donantes fallecidos, fíjense cómo fue incrementándose la cantidad de años que sobrevivían nuestros pacientes, de acuerdo a la inmunosupresión, de acuerdo a todo lo que fue influenciando en ese momento, hasta llegar prácticamente a los 12 años de un donante fallecido, que hoy puede ser hasta más tiempo todavía. Y para el donante vivo, la buena noticia es que el mejor de las opciones de trasplante que tenemos, que es el donante vivo, llegó hasta prácticamente 20 años de sobrevida. Por lo tanto, esto lo demostró también, si ustedes pueden ver cuál es la sobrevida del grafo y en general para donante fallecido, donante vivo, las líneas van mostrando los grupos y los momentos de trasplante. La última línea es la de 2014 a 2017 y siempre va incrementándose la cantidad de pacientes que sobreviven el injerto. Por lo tanto, es una muy buena noticia. Y acá lo pueden ver, si bien en la primera columna pueden ver los riesgos relativos, el odds ratio que tiene, donde a medida que va aumentando los años, en el 2014-2017 tenemos 0,43, es decir que hay un 60% de mejoría en relación a lo anterior y casi la mitad en relación a cómo empezó el trasplante en el 2000. Por lo tanto, esa es una gran noticia para nosotros. ¿Qué pasa?
¿qué pasa en el mundo con el trasplante? Y bueno, cuando vemos el Observatorio Global, podemos ver datos estimados del 2018. No los actualicé porque después los voy a mostrar en la otra conferencia que doy. 95.000 trasplantes se realizaron. Está todo bárbaro, la verdad que cada vez se incrementan más los trasplantes en el mundo con los años, hay un 6% de incremento casi por año, por lo tanto, pero ¿qué pasa? Fíjense en rojo, cubrimos menos del 10% de las necesidades que tenemos. Por lo tanto, nuestra lista de espera, y como ya sabemos, nuestros países no son excepción, han crecido considerablemente en el impacto de la enfermedad renal crónica. Y por lo tanto, coincido plenamente con todos ustedes que hicieron el comentario, así como lo hizo Vicente ayer, de la necesidad que tenemos de los programas de salud renal y de prevenir, para que las personas que se beneficien con el trasplante, porque no van a alcanzar los recursos económicos, financieros en el mundo, por la expectativa que tiene de progresión la enfermedad renal crónica, no van a alcanzar el dinero para financiar todos estos programas. Y estos programas tendrían que ser para la gente que realmente llegó tarde, no pudo tener la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en líneas generales, vemos que hay un 36% de donante vivo, esto en el mundo en general, pero hay países muy desarrollados como los países nórdicos, Holanda, que sobre todo hacen donante vivo, como nos pasa en nuestra región Brasil, que tiene la posibilidad de hacer mucho más donante vivo. Y fíjense las flechitas verdes. La primera flechita verde es donde nos ubicamos los latinoamericanos. Primera flechita verde, Uruguay. Uruguay es un país que tiene las condiciones más o menos de lo que es la provincia de Córdoba en Argentina, donde ustedes están. 3 millones de habitantes, gente muchas de ellos gente muy culta, ellos lograron tener ubicarse dentro de los primeros lugares. Luego le sigue Argentina, luego Brasil, luego México y así sucesivamente, pero nosotros el resto estamos más hacia la cola, un poco de la cantidad de trasplantes que hacemos. Por lo tanto, tenemos mucho para mejorar y eso es un dato positivo. El paciente injerto, estos son datos gentileza de la doctora Vicignano de Uruguay de Argentina, en donde estos son los datos nuestros a 15 años más o menos de sobrevida de pacientes injertos, se los traje para compartirlo. No son malos resultados, muy similar a PTN. Hablamos de casi a los 10 años, 70% para el paciente y 50% para el injerto. De la misma forma para donante vivo, un poco mejor los resultados, para 10 años, 90% para el paciente, 64% para injerto. Esto también se da, como pasa en la gran mayoría de las veces, con más de 60 años, pacientes más de 60 años tienen, que es la línea punteada verde. Comparada las curvas con el resto de los grupos etarios, hay una peor sobrevida, sobre todo de los más ancianos. Lo mismo pasa con el paciente y también pasa con el injerto. Bueno, pero esos son los datos en general. Y cuando analizamos las causas de muerte post-trasplante, las infecciones se ocupan en primer lugar en Argentina, y esto es muy similar a lo que sucede en toda Latinoamérica. Y en segundo lugar tenemos lo cardiovascular y la enfermedad cerebrovascular. Por lo tanto, cuando analizamos las causas de pérdida del injerto, siempre la disfunción crónica del injerto está en el primer lugar. Luego el rechazo agudo ya prácticamente ha tenido menos fuerza, porque alrededor del 17-15%, pero todavía sigue siendo importante en nuestro medio. Y luego cualquiera de la no función primaria, enfermedad vascular, etc. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Que lograr la supervivencia en el paciente, donde analizaremos las principales causas de muerte, ese es uno de los temas que vamos a ver. Las complicaciones que debemos superar son cardiovasculares, infecciosas, neoplásicas. Este es nuestro gran desafío a largo plazo. El objetivo es estandarización del manejo del trasplante para la supervivencia del injerto y la prevención en general para conseguir un riñón funcionante y una buena calidad de vida. Este también es otra revisión que hace muy recientemente se publicó en CJASN, que se la recomiendo,
Poggio fue el encargado de armar esta revisión, en donde ahí se tocan todos los temas que están involucrados: monitoreo de la inmunosupresión, complicaciones del trasplante, y bueno, todo eso vamos a tratar de hacerlo, pero en forma sucinta. Vamos a ir ahora y vamos a poner foco en el paciente. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Factores de riesgo que tienen impacto en la supervivencia, en el donante, qué es importante en el donante, la edad, las comorbilidades del tabaquismo, ver si, en algunos países ya está disponible el donante a corazón parado. En Argentina hay recién esbozos de los primeros donantes a corazón parado, que es el Donor After Circulatory Death, DCD o DVD, que sería Death After Brain Donor. Entonces, todo esto, los receptores tenemos edad, comorbilidades, los mismatch, que son obviamente muy importantes, el inmunológico, en la predonación, nuestro tiempo de isquemia fría, la tendencia de la hipertensión y cambios hemodinámicos, y a nivel del trasplante propiamente dicho, el gran flagelo que nosotros tenemos en nuestro mantenimiento, y es una cosa que venimos estudiando con el doctor Schiavelli, que ayer presentó algunos datos, el DGF. Hoy el DGF, el retardo de la función del injerto en nuestro medio, es un dato muy importante. Estamos cerca del 60% y es muy difícil bajar. En Argentina se ha iniciado, esto es una primicia que les tiro, se ha iniciado el programa piloto de uso de las máquinas de perfusión, pero son solamente 3 o 4 máquinas que se están usando en Buenos Aires y recién estamos empezando, sobre todo para los donantes hispánicos. Bueno, entonces dentro de la causa de muerte, si tomamos los datos iba a ser 10 de Estados Unidos, podemos ver que una reducción considerablemente de la muerte cardiovascular. Fíjense, la muerte cardiovascular en gris está hacia abajo y las causas infecciosas en Latinoamérica, como siempre, hacia arriba. Entonces, y la muerte en general ha ido variando en un porcentaje determinado de forma general, pero no ha cambiado sustancialmente. Es decir, que nosotros lo que tenemos que tratar de preservar es nuestro paciente, para que no terminen muriendo con riñón funcionante. Ese es uno de nuestros principales objetivos. Este es un dato para que ustedes vean cómo se logró reducir la mortalidad en aquellos pacientes niños, adolescentes. Estos son datos del grupo australiano también, 1800 trasplantes, la mayoría de ellos 50% donante vivo. Y fíjense, a lo largo de la presencia de los diferentes esquemas inmunosupresores, desde acetoprina, prednisona, allá por los años 80, cómo fue bajando la mortalidad, y eso impactó considerablemente en la reducción de las muertes cardiovasculares y la reducción de causas infecciosas, lo cual fue muy alentador. En lo que refiere al cáncer, el cáncer ha tenido un proceso también de supervivencia importante, y hoy en día va a ocupar los primeros lugares, va a caer lo cardiovascular porque tenemos más medicamentos, tenemos más posibilidades. Ayer estuvimos hablando de SGLT2, hablamos de un montón de drogas nuevas que van a tener mucho impacto en la muerte cardiovascular, pero el cáncer cada vez sobrevive más. Y sin duda el efecto de inmunosupresores es muy importante, y por lo tanto el registro australiano ya va viendo que es la primera causa de muerte para ellos. Obviamente ellos tienen mucho cáncer cutáneo, pero lo mismo en este trabajo de WOM, que son trabajos recientemente revisados de Kidney International, pueden ver cómo las infecciones y la malignidad están en los primeros lugares, sobre todo en la población añosa. Entonces, ese es un dato realmente importante. Y ver cómo ha bajado la enfermedad cardiovascular y el impacto que todavía tiene DGF a la hora de asociarse a los eventos cardiovasculares. Estamos hablando de casi el 64% todavía de DGF con algún evento cardiovascular o cerebrovascular. Por lo tanto, y la muerte con riñón funcionante, que sigue siendo uno de los problemas importantes. Por lo tanto, la pérdida del injerto con muerte del receptor, entre las dos causas más comunes del primer año de sobrevida, los factores determinantes entonces son los que estuvimos analizando: edad del receptor, comorbilidades, primero la diabetes, después la hipertensión y después el resto de las causas.
El tabaquismo es un dato muy importante. En Estados Unidos está contraindicado el trasplante si el paciente no puede dejar el hábito tabáquico, para que se den una idea la importancia que tiene este dato. Y por último, infecciones y cáncer, sobre todo en pacientes más añosos que ocupan los primeros lugares, que es lo que podemos ver en nuestra población como crece. Este es un trabajo clásico de Cosío, de C. Jackson, en donde muestra sobre 1000 pacientes, 23% de diabetes, 40% trasplante preemptivo, una evolución en diálisis, poco tiempo en diálisis previo, hay un 33% de obesos, y como ven, diabetes versus no diabetes, cómo impacta la diabetes en la enfermedad cardiovascular, en infecciones, un poco menos en el cáncer. Pero sin duda, esta es nuestra principal comorbilidad y también crece exponencialmente junto con la enfermedad renal crónica. Y cuando ustedes ven todo junto, este es un grupo realmente brillante donde se juntó la gente de París, se juntó Dory Sager, en aquel momento trabajando en Johns Hopkins. Este grupo hizo un sistema de predicción de la pérdida del injerto, teniendo en cuenta todos esos factores, factores del donante, factores del receptor, predonación, el cambio que lo venimos charlando en total, y esto terminó publicado en British Medical Journal, que se lo recomiendo. Este es un trabajo de Lupin, que hoy en día ha comenzado a transformarse en lo que se conoce como iDose, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de las diferencias, ¿qué sucede con los donantes más añosos y los donantes expandidos? Es que, bueno, con el advenimiento de la forma de procuración en Estados Unidos con el KDPI, pudimos ver que a medida que aumentaba el score KDPI, aumentaba la morbilidad y las diferentes características del donante, empeoraba un poco la sobrevida. Y esto se veía para, fíjense, peor KDPI, 81 a 100%, tenemos una supervivencia que es cercana al 50%. Por lo tanto, pero a pesar de ello, como esta gente realmente sigue extendiendo un poco las barreras, el grupo de Dory Sager, a pesar de trasplantar pacientes con elevado KDPI, fíjense cómo al año logran disminuir versus diálisis, disminuir la mortalidad de estos pacientes, a pesar de tener un donante que en los papeles no tiene una característica tan exitosa, o por lo menos desde el 71 de KDPI a 100, en ese estrato se fortaleció. Dentro de las causas infecciosas no voy a repasar todas las causas infecciosas, solamente a modo de repaso. En la primera etapa, el primer mes, bueno, todos los que han rotado por los diferentes centros deben haber visto absolutamente de todo, porque lo seguimos viendo: infecciones bacterianas, infecciones. Lo que voy a rescatar un poco más entre el mes y el año, hoy en día tenemos un gran impacto a través de la inmunosupresión, a través de todo lo que estamos usando del virus BK. El poliomavirus sigue siendo en este momento comienza a ser uno de los flagelos. Hoy ya hay novedades en la FDA, ya salió un fast track de una nueva droga, no tenemos medicamentos, solo el descenso de la inmunosupresión, pero eso no solucionaba absolutamente nada. Pero también, así como tenemos eso, tenemos los hongos. La tuberculosis en nuestros países sigue teniendo un impacto muy importante, desde ya algún caso hemos visto, neumocitis, después todo lo otro clásico que ustedes ya conocen, y después del año puede venir cualquier cosa. Y nosotros es nuestro principal problema. Teniendo en cuenta todas las causas que van a afectar al injerto, y vamos a tener los diferentes momentos, infecciones más nosocomiales al comienzo, más asociadas a los cuidados médicos, y luego complicaciones ya más tardías de gérmenes oportunistas. Volviendo al registro, el trabajo de Chan, muy reciente también al registro australiano, ustedes fíjense que sobre el estudio de la base de datos del 97 hasta el 2015, para 12.000 pacientes, cómo bajaron la incidencia de infección. Ellos sí lo pudieron lograr a casi un 7.8 de incidencia, que es una estandarización de tradición. Ojalá podamos llegar a eso, nosotros estamos muy por encima de eso, casi un 20% asociado a muerte. Y por lo tanto, fíjense que el sexo femenino, en cierta forma, vieron cuáles son
los riesgos relativos que encontraron. Sexo femenino a favor, le da más de 60 años, como vimos en los ancianos, hay más infecciones, menor infección para el donante vivo y menor y un poco más aumentado, casi un 140% en aquellos que usan agentes depletores de los linfocitos T, o sea, timoglobulina, sobre todo, y hoy quien no usa timoglobulina. Por lo tanto, eso es uno de los desafíos que tenemos nosotros en nuestros países. Bueno, como vimos, entonces, en la edad, en las infecciones y cáncer es lo más importante. También así lo mostramos en los datos de Argentina. Y vamos a pasar a qué estrategias tenemos nosotros para proteger nuestro injerto. Hoy en día, dentro de los factores que nosotros tenemos, lo clásico, que es lo que manejan todos, el control de la presión, con un esquema Sprint Light, digamos que es menos de 120/80 en general, o menos de 130/80 para aquellos pacientes con proteinuria. Eso se extrapola de la nefrología general. Y el uso de IECAR2 con diferentes trabajos que mostraron obviamente la renoprotección. Todo lo que se demuestra en la nefrología general, luego trasladarlo a la nefrología en trasplante es más difícil, digamos, porque obviamente es un modelo de paciente más complejo. Hoy en día también podemos usar ICGLT2, DAPA y EMPA. No hay gran experiencia con estos medicamentos. En el americano de trasplante apareció el año pasado, recién alguna experiencia de serie de casos. Y por supuesto el control de dislipemia, el ácido úrico y la dieta sin sal, que son las medidas que hacemos habitualmente. Les traje esta pequeña serie de este trabajo de Ibrahim, que está en Citation, también hizo como una puesta al día de los series de casos con uso de ICGLT2, en donde obtuvieron los resultados que tenemos en todos lados y es bastante seguro, es decir, no una caída del filtrado importante, solamente al comienzo, fíjense, menos de 1.4 prácticamente de GFR y apenas menos de 2.1 para el peso, y controló la hemoglobina glicosilada como habitualmente controlan los ICGLT2. Por lo tanto, parecería ser que dapaglifosina y empaglifosina pueden ser seguros para el uso en trasplante. Cuando nos enfocamos en el injerto, vamos a ver el modelo de pérdida de la causa, la disfunción crónica. Acá vamos a los temas más que le interesan más al nefrólogo de trasplante, y obviamente si nosotros usamos el mismo trabajo de WOM para ver qué estaba pasando, cuál fue la principal causa, y sigue siendo la disfunción crónica o nefropatía crónica, como le quieren llamar, pero a mí me gusta más disfunción, que es lo más adecuado. En Argentina pasó exactamente lo mismo, no somos ningunos extraterrestres, digamos, alrededor del 40% para donante fallecido y donante vivo un poco más. Y bajo este esquema, que fue gentileza del doctor Poggio, tanto podemos ver cuáles son las cosas que realmente impactan fuertemente en el injerto. Y podemos ver la toxicidad por carcinogénicos, como ustedes ven, la edad del donante, la presencia de DGF, que tanto nos impacta en nuestro país. Eso va a traducirse con IFTA en la biopsia. Acá hay muchos que conocen mucho de biopsia. Acá el doctor Rivera tiene una gran experiencia sobre biopsia de trasplante. Y esto, por otro lado, se asocia a lo que sucede en el rechazo mediado por células T y también al rechazo mediado por anticuerpos. Es decir, el rechazo mediado por células T también va a traducirse en IFTA en la gran mayoría, y luego, alterando el mismatch, la presencia de anticuerpos de nuevo, todo eso van a ir a favorecer el rechazo humoral, y de ahí en más favorecemos la presencia de la glomurulopatía del trasplante o el CG para MAF, el criterio de MAF. Y esto lleva a la pérdida de injerto. Y por último, la recurrencia, que no deja de ser un factor importante. Les traigo solamente esta diapositiva para hacer foco en las tres injurias más importantes, así como lo describe Rosen y Manon en este trabajo: injuria glomerular crónica, con duplicación, con glomurulopatía del trasplante, la injuria vascular o endotelial, en donde acá se avanzó mucho con los trabajos de Halloran y el microscopio molecular, con la presencia de ENDAT de los transcriptos, y por último el IFTA.
que nos consumen mucho de los riñones que nosotros biopsiamos a diario. Y esto se relaciona BK, recurrencia de infección urinaria y nefrotoxicidad en lo que es IFTA y también, por supuesto, la injuria celular mediada por células, a nivel endotelial la injuria mediada por anticuerpos y a nivel de la coagulopatía la recurrencia, la diabetes, la hipertensión, como ustedes lo conocen. Cuando nosotros vamos a la división clásica, factores inmunológicos y no inmunológicos, los no inmunológicos ya los hemos visto muy bien a lo largo de toda la charla, pero cuando vamos a los inmunológicos, los anticuerpos preformados de SA son los más trascendentes y también eso tiene directa vinculación con el anticuerpo de novo, es decir, aquellos que no van contra... que aparecen a lo largo de la evolución, y eso se relaciona a la no adherencia o no compliance. Y esto llega a ser un dato muy importante. Entonces, el IFTA, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces tiene vinculación con rechazo celular, tubulitis, y eso pueden ver muchos casos, ya lo hemos visto en la rotación de ustedes. Rechazo crónico activo mediado por anticuerpos, este es el gran problema que tenemos, la gran pérdida de injertos por este motivo. La presencia de PTC, la multilaminación que se puede ver en la microscopía electrónica, nosotros tenemos la ventaja de poder hacerlo, y obviamente la presencia de C4D. Pero hoy la negativa de C4D tampoco descarta ese proceso, y como creo que comentábamos con vos, Israel, las lesiones B1 en BAMF, o sea, la inflamación microvascular, tiene mucha importancia a la hora de analizar. Si nosotros estuviéramos en el primer mundo, fuéramos amigos de Wade, que trabaja en Manitoba, junto con el doctor David Rush, que fue un argentino que hizo patria allá en Manitoba, donde hace muchísimo frío, tendríamos mismatch de epítopes. Suena hermoso, suena lindo, pero estamos muy lejos de eso. Pero ellos demostraron que haciendo mismatch de epítopes hay menos anticuerpos DSA de novo y hay mayor supervivencia del injerto. Por lo tanto, el trasplante va por este camino, a lograr tratar de cada vez profundizar más en lo que es la supervivencia basada en la inmunología. Por otro lado tenemos la recurrencia. Estos son trabajos clásicos de Briganti, en donde ven que la recurrencia nunca va a tener impacto como el rechazo agudo. Cae un poco la sobrevida, pero tampoco con la muerte por injerto funcionante y el rechazo crónico que pierde la mayoría de nuestros riñones. Pero no deja de ser importante. Y cuando vemos qué tipo de enfermedad, la IgA recurre de una forma muy importante, pero tiene poco impacto en la sobrevida. Es la que mejor sobrevida tiene. No así focal segmentaria y membrana proliferativa, que es otro de las más importantes. Por lo tanto, estos son nuevos aspectos de alguna forma para darles algunas novedades de esto. En cuanto a la inmunosupresión o los esquemas inmunosupresores, ustedes ven que en el mundo se van cada vez usando más timoglobulina, agentes depletores, estos son datos de OPTN en Estados Unidos, y cada vez se usa menos anticuerpos monoclonales anti-CD25 para interleuquina 2. Y por otro lado, en el tratamiento de mantenimiento, el esquema clásico ha ocupado ya prácticamente casi casi el 60% de los tratamientos, tacrolimus, micofenolato, esteroides. Bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro servicio usamos mucho los anticancinogénicos en pacientes de bajo riesgo inmunológico de primera instancia. ¿Y por qué lo usamos? Esta es una de las causas por las cuales lo usamos. No usamos inducción en muchos de los pacientes. Entonces, los anticalcinogénicos han demostrado que es la mejor droga que suprime los linfocitos T de memoria, y eso en este estudio, que no es tan viejo, se pueden ver, ustedes fíjense, en la columna del rapamune, en la columna de la metilprednisona, siempre queda algo marcando, tanto para interferón como para interleuquina 2. Y cuando ciclosporina y tacrolimus prácticamente logra una inhibición completa de la célula de memoria. Eso se logra desde primera instancia con el uso. También tenemos el modelo Symphony, en donde trató de usar bajos niveles de tacrolimus. Eso fue muy bueno, fíjense, logró estar por debajo del 10% de rechazo agudo. Eso no lo pudo lograr sirolimus, que teníamos tanta
tanta vehemencia para usarlo allá por los años 90. Por lo tanto, para ir ya finalizando, minimizar requiere diferentes escenarios clínicos. Hoy no tenemos seguridad para minimizar con las herramientas que tenemos. Hoy necesitamos otras herramientas, como ser cuán inmunosuprimido está un paciente. Para eso no contamos con el EDISPOT, no contamos todavía con Cell-Free DNA, si bien nosotros hemos hecho la primera experiencia latinoamericana con Cell-Free DNA en el protocolo de Natera, que la finalizamos el año pasado, a fines del año pasado. Todavía no tenemos los datos, pero es un dato interesante. Y por otro lado, la metabolómica y la genómica que la metió David Rush en este mundo del trasplante, el CXL9 y el CXL10 van a ser moléculas que fácilmente se miden en orina y pueden llegar a decirnos cuán inmunosuprimidos están los pacientes. Esa herramienta necesitamos para tomar decisiones todos los días y estamos un poco lejos desde nuestra Latinoamérica. Uno de los grandes problemas es la no adherencia. La no adherencia es lo que sufrimos todos en nuestros países por falta de medicamentos, por falta de cultura, por falta de educación. Y bueno, eso es lo que trabajamos todos los días con nuestros pacientes. Hay problemas psicosociales, sociodemográficos. Bueno, ahí es muy multifactorial siempre. Esto trae una gran implicancia de costos. No crean que la no adherencia pasa desapercibida. Nosotros no nos sobra la plata, por lo tanto tenemos que hacer mucho hincapié en buscar la adherencia. Y este trabajo de Salvaggio, que hace poco se publicó, demostró eso. Fíjense que a medida que tenemos baja adherencia, tenemos excelente, buena, pobre y mala. Esos son EBPM. Entonces, a medida que tenemos una excelente adherencia y vamos a tener mejor sobrevida y no tenemos mayor problema, pero luego de la buena para abajo y tenemos de todo. Y eso tiene un impacto directo en lo que gastamos. Por otro lado, bueno, mostrarles brevemente que una de las formas de combatir la adherencia es también simplificar la toma de medicamentos, como lo es el tacrolimus XL. Esto lo demostró Coopers. También es muy interesante la variabilidad intrapaciente del tacrolimus, que eso tiene una directa correlación con la aparición de rechazo y rechazo moral crónico que va a terminar perdiendo nuestro injerto. Entonces, esta variabilidad depende un poco de todos estos factores y a dónde termina. Termina en ISTA, en rechazo crónico, en esto, pérdida. Directa pérdida del injerto. Entonces, a medida que vamos midiendo la variabilidad, tenemos un semáforo verde, menos del 15%, está todo bien, o por lo menos debería estarlo. Semáforo amarillo, 20%, hay que tener cuidado porque estamos cerca, y más del 30% hay grandes posibilidades de tener rechazo. Este es el trabajo argentino, el estudio multicéntrico que hicimos con Fundación Favaloro. Bueno, todos los docentes que han estado acá han formado parte del trabajo. Lo hicimos allá por el 2016, lo presentamos en Hong Kong, mostramos cuál era la conversión de tacrolimus XL recién a los 36, más o menos 36 meses, 30, 40 meses, una conversión tardía, era de XL. Eso se hizo en relación 1 a 1, pero también se hizo a menor dosis y a mayor dosis, como ustedes pueden ver acá a la derecha. Temprano o tardía le llamamos a la conversión. Y luego medimos cómo fue la proteinuria, cómo fue el GFR con la ceja de EPI, cómo fue la dosis de tacrolimus, cómo fueron los niveles o los dosajes que conseguimos, con una supervivencia libre de tanto para paciente y injerto muy buena. Por lo tanto, muestra que el tacrolimus XL tiene una cierta flexibilidad a la hora de poder utilizarlo como estrategia. Bueno, y terminamos con este disco. ¿Cuáles son las nuevas herramientas? Bueno, el iVOS Risk Score no es más que poder definir, ¿no? Acá hay un solo centro, creo que Israel estuvo en el CEMIC, que han podido mandar los datos a LUPI para hacer este iVOS. Esto es muy bueno porque lo único que necesitamos acá de sofisticado es tener un buen nivel de biopsia por Banff.
para poder introducir esos datos. Pero después tenemos proteinuria, tenemos filtrado, tenemos tiempo de trasplante de evolución, tenemos anticuerpos que los deberíamos dosar, por lo tanto necesitamos un buen nivel de biopsia. Esto fue publicado en British Medical Journal, pero ya salió la nueva publicación donde están los números argentinos de SEMIC, que fue el único que pudo lograr incorporarse. Y fíjense esta curva ROC que analiza especificidad, sensibilidad. Esto habla de cerca del 84%, por lo tanto, esto puede predecir la pérdida del injerto en un 84%, lo cual es muy bueno y no es difícil, es solamente ordenarse para trabajar. Bueno, y vamos cerrando. Nuestra querida Latinoamérica es muy heterogénea, tenemos grupos que hacen mucho trasplante de donante vivo, otros que hacen, tienen procuración, pero nos hace falta más trasplantes, que eso no cabe duda, que es nuestra primera conclusión. Es la mejor estrategia de expandir el pool de donantes, y bueno, lo que tenemos más a mano y podemos desarrollar, como muchos de ustedes lo han hecho en Centroamérica y en el resto de la región andina, es el donante vivo. Creo que hay que desarrollarlo aún más, tenemos que estar convencidos los nefrólogos de eso. Espero convencerlos en la próxima charla que doy en el Congreso, que tenemos que apostar a eso como una de las primeras medidas. No digo que sea la única, hay que procurar más, hay que tener entes de procuración. La adherencia es muy importante en la pérdida y rechazo tardío, por lo tanto, y eso tiene un costo, tenerlo siempre en cuenta. Muerte del paciente, hay que preservar a nuestro paciente, enfermedad cardiovascular, infecciones y cáncer, eso es nuestro principal desafío. Luego, la buena noticia es lo que sobrevive, ¿no?, en nuestros riñones, ¿no?, sobre todo de donante vivo, eso es una muy buena noticia. Las causas infecciosas siguen siendo nuestro principal problema. El tacrolimus XL nos puede ayudar un poco en la adherencia para bajar la cantidad de dosis que tiene el paciente, y quizá el iBox score. El iBox score en este momento se ha transformado en un factor subrogante para la FDA para poder aprobar drogas nuevas para trasplante. Por lo tanto, va a ser un tema indispensable, y nosotros, para no quedarnos fuera del mundo, hay que tratar de ir lo más parecido a lo que se pueda a este sistema. Desde ya, no nos podemos olvidar nunca de darle las gracias a nuestros donantes, porque sin ellos no hay trasplante. Por lo tanto, esas son las principales gracias que tenemos que dar hoy. Este es mi equipo, les comparto, un lujo que permite que yo esté con ustedes hoy acá y no trabaje, pero ellos son excelentes, y está Paula acá que da fe, que es parte de mi equipo, y nada más. Muchas gracias. Y el seguimiento es fundamental. Entonces la pregunta va un poco enfocada a qué dificultades tienen ustedes en ese seguimiento para nosotros también tener que tomar atención, ¿verdad? Bueno, no sé si alguno quiere hacer algún comentario, pero hablando con todos ustedes, un poco saqué el termómetro, como soy un fanático de la biopsia, saqué un poco el termómetro de lo que estaba sucediendo. Y bueno, a ver, por ejemplo, en Venezuela, que conozco bien la patóloga de Venezuela, hay ahora en este momento a lo mejor están en una depresión como país, entonces por ahí, pero tienen los recursos para poder hacerlo cuando esto mejore. Pero hay una sola patóloga así muy entrenada, que la conozco yo, a Iraida, que realmente es una patóloga que no hemos visto en BAM, que está altamente entrenada. Pero sigue siendo un problema a la hora del seguimiento, hacer seguimiento sin biopsia, y es como están un poco ciegos. Entonces, bueno, hablamos, no sé si Freddy, vos querés comentar algo de Colombia. Ustedes hacen biopsia regularmente, o sea que Colombia está en una situación muy favorable. No sé, en Guatemala, si tú quieres contar. Sí, nosotros tenemos seguimiento de biopsia, pero no la tenemos protocolizada. En el paciente que notamos alteración, tenemos biopsia más no electrónica, pero sí tenemos a Werner de León, que es un nefropatólogo que nos apoya mucho. Por ahí, yo también quería comentar algo, su opinión y la experiencia con estas nuevas modalidades del uso combinado del inhibidor de calcitonina, dosis bajas, sacando parte como hacer esas conversiones. ¿Qué tanta experiencia que han logrado ver en sus
primeros años. Bueno, la minimización en general fue una moda. Yo creo que cuando empezamos a conocer más datos de la biopsia del protocolo, más datos lo conecto con la biopsia. Cuando empezamos a conocer más datos de ese tipo, creíamos que solamente mantener la creatinina un poco por debajo, porque obviamente el hecho de usar menos anticalcineurínico hay menos efecto hemodinámico y la creatinina va a bajar. Pero eso no significa de que el riñón esté bien por dentro, ¿no es cierto? Entonces nos encontramos con rechazos, nos encontramos con otras situaciones. Entonces yo creo que hoy no tenemos elementos todavía que nos den la seguridad, y es un poco lo que yo quise transmitirle, que nos den la seguridad para tratar de decir, bueno, podemos minimizar y estar tranquilos. Porque obviamente la minimización nace de los trabajos de Nankiver en el 2003, donde todos creímos que tenían nefrotoxicidad por calcineurínico, pero nosotros sabemos muy bien que los calcineurínicos revolucionaron el trasplante, y si nosotros todavía tenemos la sobrevida que tenemos es gracias a ellos. Entonces, lejos está de que la nefrotoxicidad puede ocupar un rol muy importante. ¿Vos te referías al protocolo Transform o algo así? No. Sí, básicamente era puntualizar que el inhibidor de calcineurina, tal como lo mostró en la gráfica del tiempo, sigue siendo un pilar fundamental en la sobrevida. Pero la sobrevida a largo plazo en muchos otros factores, donde hablamos el tipo de donante, el seguimiento, y ahí entra la biopsia, porque es una manera, a mi parecer, un poco más objetiva de ir con los bien puestos y hacer cambios. Tal cual. Los cambios hoy en día, nosotros tenemos mucha experiencia en lo que comentó Paula, en el protocolo Transform, que vino a modificar un poco y a volver a reposicionar los mTOR. Entonces, mTOR con inhibidores de calcineurina, con tacrolimus, pero a dosis baja de tacrolimus, o sea, 50-50, digamos, 5 y 5. ¿no? Ese fue el objetivo que tuvo Julio Pascual con el Transform. Nos fue bien, pero no es un protocolo para todo tipo de pacientes. O sea, creo que es de bajo riesgo inmunológico todavía. No es para todo tipo de pacientes. Porque si no tiene seguimientos, como tú dices, con biopsia o con algún otro elemento, quizá hoy el cell-free DNA, a lo mejor de acá un tiempito más, donde tengamos más evidencia, ojalá que nosotros podamos usarlo, y que no solamente nos llamen para protocolo, que nos llamen con una cantidad que esto salga un monto accesible para poder utilizarlo. Claro. Y a lo mejor eso nos estaría de alguna forma favoreciendo, pero la biopsia todavía no la podemos reemplazar. Y ya. Bueno, saludos a todos. Cuando yo oigo a Rafael hablar de cell-free DNA, yo pero estará hablando de ciencia ficción, ¿verdad? Entonces quizás en muchos países se podrá interpretar así las cosas. Y yo solamente, Rafael ha hecho un recorrido por el mundo del trasplante. Hay un aspecto que yo sí quisiera reforzar, que es cuando tengamos un paciente nuevo con enfermedad renal crónica estadio 5, que ya se va preparando para recibir tratamiento de sustitución renal, siempre en pensar, lo voy a trasplantar. Lo voy a trasplantar de inicio, ¿vale? Lo voy a trasplantar de inicio, no de último, porque a veces nos preocupamos más por introducirlo a una de las terapias dialíticas. Vamos a poner tu catéter, o vamos a mandarte a hacer la fístula, o vamos a mandarte a poner tu catéter peritoneal, pero no empezamos a cuidarlo, ¿no? Este paciente no lo puedo transfundir, no tengo que preservarlo, y tráeme los donantes tuyos, tráeme tu familia, y empezamos a hurgar sobre la posibilidad de donantes. Hay sitios o hay países donde la donación es mayor que en otros, pero hay un factor clave que impacta la donación, que es el interés, el ahínco, la perseverancia, la decisión que tengan los nefrólogos que estén trabajando en un momento determinado. Si ustedes en sus países se ponen con una determinación a trasplantar, van a trasplantar.
Si por el contrario se ponen, que en mi país no hay biopsia, tú sabes, porque ya me están diciendo, no hay biopsia allá en República Dominicana, tú sabes, y yo agarrándome aquí debajo de la costilla, tú sabes. Entonces, si en el país no hay biopsia, si no hay, y hay una serie de limitaciones, bueno, no vamos a trasplantar sencillamente. Pero para trasplantar necesitamos echarle ganas. Tenemos que superar las dificultades, las adversidades, y ustedes van a ver cómo lo van a lograr. Nuestro país no tiene biopsia, no tenemos nefrologopatólogo, pero las enviamos a Estados Unidos y a la semana nos dan la confirmación de lo que por clínica hemos pensado que el paciente tiene y hemos tratado. Porque obviamente que te llegue el resultado a la semana, entonces ya sería como que en paz descanse el paciente, pero no, lo afrontamos, lo manejamos. Por eso tenemos que ser acuciosos con la clínica, tenemos que ser perspicaz con eso, tener buen olfato. Estamos en presencia de un rechazo, estamos en presencia de un rechazo crónico, tenemos un becavirus, ¿qué es lo que estamos manejando? Tenemos una toxicidad del medicamento. Entonces, ¿qué estamos manejando? Y eso la clínica nos va a decir por dónde debemos trillar. Ahora bien, la biopsia no llega a la semana y a veces hasta 2 semanas más tarde. Si esperamos la biopsia, estamos presos. No tenemos nefrologopatólogo, no tenemos un microscopio de microscopía electrónica, no lo tenemos, pero hacemos camino al andar, y con eso no estoy diciendo que seamos conformistas. Cada país tiene su realidad. Lo que tenemos que hacer es echar para adelante. Con todo y eso, nuestro programa de trasplante cadavérico levanta 60 promedios trasplante cadavérico al año, y nuestro programa de trasplante vivo levanta otros 40, 60. O sea, trasplantamos más o menos entre todos más o menos 100 pacientes al año. O sea, que hacemos, hay un dicho que es bien dominicano, Patria, Minerva, María Teresa, fueron 3 mujeres que en tiempo de la tiranía de Trujillo se lanzaron a buscar un país diferente, un país libre, un país con mejor expectativa de vida. Y entonces por eso hacemos la significación de que Patria, Minerva y María Teresa son las siglas para decir vamos a ser patria en nuestro país. Yo creo que para reforzar lo que dijo Guillermo, ustedes están acá, ustedes creían que venían a hacer una rotación y todo eso y a pasarla bien, todo eso es cierto, digamos, pero no es mentira. Pero ustedes también están acá porque definitivamente ustedes son el cambio. Ustedes son el cambio de Latinoamérica. Así como cuando nos tocó con Vicente en su momento, allá por los 90, ustedes les toca ahora el desafío. Con ChatGPT, con la realidad que les toca, con todo lo que implica. Obviamente, a los más grandes nos toca ver cómo vamos a hacer para que haya patólogos en donde tiene que haberlo hoy en día, y definitivamente eso puede ser un gran desafío para SLAN y para mejorar, no solamente porque tenemos que mejorar los programas de trasplante en general, porque es lo que hemos hablado con OPS, es lo que venimos hablando con TTS y seguir buscando las fuerzas vivas, que sin duda tenemos un montón de cosas por hacer. Y yo creo que él ha marcado bien claro cuál es el horizonte de SLAN, pero definitivamente ustedes se tienen que ir con esa semillita de este congreso, en donde eso, la perseverancia, la vehemencia de lograrlo, así como nosotros podemos haberlo logrado en cada uno, en lo pequeño, en lo mucho poco que logró, pero también con pasión, tratando de apelar a eso que es lo que a uno lo moviliza. Y tienen todo para hacerlo, porque hoy hay muchos más recursos, es movilizarlo. Y acá va a haber muchas más mujeres que van a lograr eso. Rafa, perdónanos a la secretaria y el que le invitamos a la próxima conferencia. No, por favor. Pero 2 palabritas a propósito de lo que estamos, yo creo que tengo buen galillo de todo, pero porque hablamos español, pero no, las palabras a veces no significan lo mismo.
Vicente y de Rafael, en el sentido de que están apostando a la juventud y están apostando al desarrollo de la tecnología y están sembrando y están poniendo en ustedes una semillita que todos esperemos que dé fruto. Y aprovecho ese gesto y esa palabra tuya para significar. Mi primer congreso latinoamericano fue en 1996. Quizá muchos de ustedes no hayan nacido en esa época, ¿verdad? En el 96. Pero fue en Santiago de Chile. Y ahí yo recuerdo el asombro y la experiencia que vivimos. Y empezamos a desarrollar sueños. Recording in progress. Eso, me están grabando. Mira, y empezamos a gestionar, a crear sueños, ilusiones, tú sabes. Y lo único que nosotros allá en Dominicana hemos tenido es la gracia de Dios. Y lo único que le puedo decir es que bendito Dios que hace los sueños realidad. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a tener una presidencia de plata? No lo soñábamos, pero se dio y estamos aquí invirtiendo en la juventud. ¿Tú sabes? Así que sí se puede, y se puede siempre. Esto es para uno. Hermosas palabras de los dos. La verdad que creo que también la semilla también hay que ponerla en el pregrado, porque estamos viviendo, por lo menos en Argentina, digamos, poca gente que quiera hacer nefrología. No sé en el resto de Latinoamérica si pasa lo mismo. Entonces, bueno, creo que también en ustedes está en incentivar a la gente más joven a que esto es una hermosa profesión.